Hola, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho este domingo 14 de marzo. Queremos dar la más afectuosa bienvenida a la celebración del culto que en la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento celebramos para engrandecer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sean pues todos bienvenidos. Da mucho gusto que puedan participar con nosotros de esta fiesta espiritual en nuestra iglesia. Vamos a orar y pedir a Dios que Él tome estos momentos, tanto como nuestra adoración, y quiera bendecirnos también a través de su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por permitirnos tener este momento de culto delante de tu presencia. Suplicamos, Señor, porque seas tú pues quien nos dirija, Señor, seas tú quien protagonice todo lo que aquí, Señor, hacemos, y rogamos porque quieras recibir nuestra adoración, quieras recibir, Señor, nuestro canto, nuestra oración, y quieras hablar también a nuestra vida a través de tu palabra. Cada una de las acciones de gracias, Señor, que ofrecemos, lo hacemos con todo nuestro corazón para celebrar, Señor, tu misericordia y tu fidelidad para con nuestras vidas. Sea pues grata, Señor, la meditación de nuestro corazón delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, para tener la lectura de los versos 1 al 15. Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15. Y leamos todos juntos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar su nombre, vamos a expresar pues nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro reconocimiento por el gran amor que Dios ha tenido con nosotros a través del canto. Cantemos juntos con todo nuestro corazón. Hoy te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser.
Muy bien, hermanos, es el momento de nuestros pequeñitos para que ellos puedan escuchar también la palabra del Señor. Vamos a pedirles que estén muy atentos. Es el momento del mensaje infantil. Hola chicos, esta semana memorizamos el Salmo 105:1. Acompáñame a ver el video de Carlitos. Salmos 105:1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Ven a conocer sus obras entre las naciones. En lecciones anteriores, vimos cómo Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Hoy preparamos para ti 2 actividades. La primera es un dibujo para colorear. Y la segunda, una sopa de letras. Ambas deberás realizarlas durante el mensaje para los adultos. Cuando las tengas listas, tómales una fotografía. Envíalas al grupo de la iglesia, ya sea de WhatsApp o Facebook. Estaremos mostrando estas actividades al finalizar el culto. Esta semana memorizaremos Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A pesar de que Pedro y Juan fueron encarcelados por sanar en el nombre de Jesús, ellos no dejaron de hablar de Él. Como hijos de Dios, tú y yo también debemos compartir de Jesús a todas las personas. Ahora dilo conmigo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. No olvides repasar, memorizar, grabar y enviar tu video. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, continuando con nuestro recorrido por el libro de los Hechos, estamos en el capítulo número 4 y vamos a tener hoy la meditación del verso 13 hasta el verso número 22. Hechos 4 del 13 al 22, si gustan abrir sus Biblias. Aún, hermanos, el contexto de este pasaje se desarrolla con respecto a este momento tan trascendente en la vida de Pedro y de Juan, porque ellos levantan a un hombre cojo de nacimiento, hacen el milagro de que pueda caminar y lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después ellos hablan a las personas que esperaron este momento porque se aglutinó una gran cantidad de gente para mirar pues lo que había pasado y ellos les hablan acerca de Jesús. Entonces las autoridades, ¿verdad? Judías de ese momento, las autoridades religiosas llegaron y les intimaron para que ellos no estuviesen hablando en el nombre de Jesús, pero ellos estaban predicando algo acerca de lo que había sucedido y solamente estaban dando testimonio, invitando a la gente también a reconocer pues a la necesidad que ellos tenían de Jesucristo. Entonces ellos tomaron a estos hombres, a Pedro y a Juan, y pues se hizo tarde, entonces ya no los pudieron interrogar en ese momento, los metieron a la cárcel y después más tarde los sacan. Dice entonces Hechos 4 del 14 al 22 es donde continúa el relato de la historia. Dice Hechos 4 del 13 al 22. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen
de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y hermanos, bueno, al gobierno judío, hermanos, no les importaba tanto lo que Juan y Pedro habían hecho, tal cual el milagro pues que habían operado. Ellos no tenían puestos sus ojos en lo maravilloso del milagro, sino en el peligro que para ellos representaba que ellos estuvieran hablando acerca de Jesucristo, a quien Pedro ya había acusado en el discurso anterior de que ellos lo habían crucificado, pero Pedro les dice que los crucificaron y fue con una razón para que ustedes hallen salvación en su nombre y puedan arrepentirse, ¿verdad?, de sus malos caminos. Entonces encuentran la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ellos estaban más bien atemorizados, y esto ya tomó tinte fuera solamente del aspecto religioso, al encontrar que esos hombres estaban hablando, estaban predicando pues de la verdad acerca de Jesucristo. Pero la predicación de la verdad en Cristo siempre ha sido amenazada. La predicación de la verdad en Cristo es amenazada, ¿no? Sin poder decir nada contra ella. En los versos 14 al 16 nosotros nos damos cuenta de que ellos no encontraron, de que las autoridades no encontraron nada contra estos hombres. No había un delito pues que perseguir y no pudieron decir nada. Dicen los versos 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sacaron a Pedro y a Juan, los llevaron ante el concilio para interrogarlos, ¿verdad? Y para decirles pues que por qué estaban predicando acerca de Jesús. Pero vieron, dice el verso 13, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo, dice, que eran hombres sin letras, o sea, no eran personas estudiadas, porque Dios siempre usa gente común, gente, aquí dice, del vulgo. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres hablan lo mismo que Jesucristo, estos hombres anduvieron con Él, tienen esta misma enseñanza de amor por los demás, tienen esta misma enseñanza de poder acercarse ante aquellos que ellos no querían, que las autoridades no querían acercarse. Los discípulos fueron y pudieron tocar, pudieron tomar de la mano a este hombre que los demás consideraban impuros para poderlo levantar en el nombre de Jesucristo. Esto era lo que Jesús había hecho muchas veces y por lo cual pues también las autoridades habían tenido encuentros con Jesucristo. Lo mismo que Jesús había hecho era lo que estaban haciendo ahora estos discípulos y les reconocían por lo que decían y por lo que habían hecho, que habían estado con Jesús. Y no podían decir nada, no podían decir nada por el beneficio pues que había recibido el hombre, ¿verdad? Dice, y viendo al hombre, verso 14, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban ahí, hermanos, y estaban Pedro, estaba Juan, y también estaba el hombre a quien habían sanado. También a él pues lo mandaron a llamar para que estuviese presente en el interrogatorio que estaban haciendo. Y estaba un hombre que había sido cojo durante 40 años, hermano, y a los líderes religiosos de ese momento no les pudo en nada pues verlo estar sano. A ellos no les importó la salud que había recibido, el beneficio que había recibido el hombre. Lo que ellos estaban interesados en defender era su propia posición. Y aún y cuando se sabe la verdad, la predicación es amenazada y no se puede decir nada contra ella, ¿verdad? Porque primero es benéfica para el hombre y después porque la misma predicación y la misma gente que amenazaba pues la predicación del evangelio, hermano, la verdad en Jesucristo, sabía que era verdad lo que estaba pasando allí. Si ustedes se dan cuenta, dice el verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. A ver, salgan un momento, sacaron a Pedro y a Juan y probablemente también al hombre que había sido sanado y conferenciaban
se pusieron a dialogar entre sí, a tratar de entender cómo remediar esta situación, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nosotros sabemos pues que estos hombres levantaron a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Sabemos que han hecho un milagro y que lo han hecho en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, ellos estaban viendo pues la salud, la sanidad que había recibido este hombre, y ciertamente lo habían hecho en el nombre de Jesucristo. Pero la maldad humana enceguece al hombre para no percibir lo benéfico que es seguir a Dios, la bendición que uno obtiene, lo bueno pues que para nosotros es el poder seguir a Dios, es poder creer en Él, para poder recibir todos los milagros que Dios hace en la vida de aquellos que creen en Jesucristo, en la restauración que Jesús puede hacer en el corazón de las personas. A veces nuestra maldad, nuestro pecado no nos permite pues ver cómo Jesús ha restaurado vidas, ha restaurado la vida de hombres y mujeres, ¿verdad? Ha restaurado vidas de familias completas que estaban hechas pedazos, y Dios ha podido pues rehacer estas familias, y hoy son familias que siguen a Jesucristo, que creen en Jesucristo, que son felices, que ha podido sacar a las personas de sus pecados, de sus malos caminos. Porque, hermanos, hay en nuestro corazón un sentido claro de lo bueno y lo malo. Dios lo ha puesto ahí. Somos conscientes, los seres humanos, de cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y sin embargo, muchas veces nuestra maldad, nuestra propia perversión, pues no nos permite aceptar que seguir a Dios es bueno. Y tratamos de impedir la verdad, que la verdad de Dios sea predicada. La predicación de la verdad es amenazada sin más alternativa que la intolerancia. Dicen los versos 17 al 18. Sin embargo, esto es lo que ellos estaban conferenciando. No podemos decir que no pasó un milagro. No podemos decir que no fue algo bueno lo que hicieron. No podemos decir que están engañando a este hombre, porque aquí está. Es notorio. Todo el mundo lo ha podido ver. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y la amenaza iba muy en serio. Ellos ya habían llevado a Jesucristo al Calvario. Ya habían hecho que Pilato crucificase a Jesucristo por falsas amenazas que hicieron contra Jesús, por falsas acusaciones que hicieron contra Jesús, Ellos llevaron a Jesucristo al Calvario y lo crucificaron. Y la amenaza era muy seria. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron, so pena de recibir un castigo. Eso quiere decir que los intimaron. Si se dan cuenta, hermanos, no hubo más alternativa para ellos. La predicación de la verdad se vio amenazada sin más alternativa que la intolerancia de estos líderes religiosos por el temor de perder el control, pues, de aferrarse al poder. Porque no estaban, hermanos, preocupados por algo que fuera parte de la religión. No estaban preocupados por algo que fuera un asunto doctrinal dentro de la religión judía. No estaban viendo aquí nada de esto. No estaban interesados, repito, por el beneficio que el hombre había recibido o por el hombre mismo, viéndolo ahí de pie ante ellos, ¿verdad? Ellos estaban preocupados por el temor de perder el control. ¿Qué haremos? Dijeron, con estos hombres, porque ciertamente hicieron algo que todo el mundo pudo ver, pero para que no se divulgue más entre el pueblo, que pues el que estos hombres predican en el nombre de Jesús, al que nosotros llevamos a la cruz, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno en este nombre. No queremos más que se predique acerca de Jesucristo. Esto nos puede robar a nosotros la autoridad espiritual que pretendemos tener sobre el pueblo, que podemos llegar a perder el control que tenemos sobre pues, el pueblo judío por causa del temor que infundían pues, ellos con sus falsos preceptos religiosos. Y ellos querían aferrarse al poder, tener el poder, pues tomó ya, repito, tintes fuera solamente del aspecto religioso lo que estaba pasando aquí.
Ellos ya querían sostener, mantener, aferrarse, ¿verdad? De alguna manera al poder, sabiendo que si seguían predicando, si ellos toleraban la predicación del Evangelio, tal vez iban a perder muchos adeptos al judaísmo. Mucha gente iba a creer en Jesucristo. Habían visto cómo 5,000 personas en ese momento habían creído en Jesucristo. Ellos temían que muchas más personas empezaran a irse con esos discípulos y no querían nada con Cristo, absolutamente nada. Dice el verso 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es como decir, no vuelvan a hacer un milagro, no vuelvan a dar beneficio a nadie, no hagan algo bueno en el nombre de Jesús de ninguna manera en este lugar. Y no quisieron saber nada, ellos no querían saber nada más acerca de Jesucristo, no querían que se volviese a escuchar el nombre de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Les dijeron, los llamaron y entonces los amenazaron, ¿verdad? Y cuando dice les intimaron, quiere decir que los amenazaron y les hicieron saber que iba a haber una pena si ellos desobedecían. Repito, ellos tenían el temor de perder el control y se volvieron intolerantes y sin querer saber nada de Jesucristo. Cuando alguien quiere ser escuchado, muchas veces reclama el ser escuchado. Y cuando se es escuchado, entonces reclama el derecho que tiene a lo que está pidiendo. Y cuando se le otorga el derecho, él muchas veces se vuelve intolerante para con aquellos que no están de acuerdo con su postura. Y entonces el que acusaba de intolerancia se vuelve intolerante. Es algo que pasa normalmente, es algo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? Que si tú ya no estás de acuerdo conmigo, entonces yo te considero intolerante. Pero cuando alguien ya no está de acuerdo conmigo mismo, también yo me vuelvo intolerante con esa persona. Y esto era lo que había pasado con esos líderes judíos. Ya no había otra alternativa más que ser intolerantes. Ya no los podemos soportar, ya no podemos permitir que ellos sigan hablando. No queremos saber nada de ellos. Y estaban entonces queriendo decir, no queremos saber nada acerca de lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Fíjense, hermanos, es algo que pasa y que ha pasado a lo largo de la humanidad. En Romanos capítulo 1, del verso 18 al verso 22, Romanos 1 del 18 al 22, el apóstol Pablo tiene esta manera de escribir. Dice así Romanos 1 del 18 al 22. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y esa ha sido la actitud de la humanidad para con Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver, pues, a Dios, podemos reconocer que hay un orden divino en toda la creación, ¿verdad? No solamente, la creación no solamente es el planeta Tierra, sino todo el universo que nosotros conocemos. Dios lo creó y Dios le dio un orden. Nosotros podemos ver a Dios a través de todo el orden que tiene la creación, de la manera tan exacta, ¿verdad? Tan perfecta en que funciona toda la creación. Nosotros lo podemos ver, nosotros podemos entender que hubo una mano divina en el orden, que no somos solamente resultado, ¿verdad?, de reacciones químicas, sino que hay alguien que metió sus manos, una inteligencia que metió sus manos para que nosotros pudiésemos disfrutar, ¿verdad?, siendo parte de esta creación, de una creación que funcionaba perfectamente. Sin embargo, y a pesar de que lo podemos ver, lo podemos entender, de que la naturaleza nos muestra a Dios mismo, dice el apóstol Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Queremos negar la existencia de Dios, negamos la existencia de Dios y empezamos a tener inútiles razonamientos.
y nuestro corazón entonces se oscurece. Y afirmando ser sabios, dice el apóstol Pablo, se volvieron necios. La gente niega, ¿verdad?, la verdad de Dios. Y luego, hermanos, es intolerante a la predicación de la verdad. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados por el temor a perder el control, sin querer saber nada de Dios, ¿verdad? Y entonces se vuelve la situación de intolerancia, de amenaza contra aquellos que predican la verdad, contra la verdad misma amenazada. La predicación de la verdad es amenazada sin entender el beneficio que comporta el que se lleve a cabo esta predicación. Dicen los versos 19 al 22, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces Pedro y Juan dijeron, no, ustedes juzguen si es justo. Y saben ustedes que no es algo justo obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque aquí hay un hombre que sanó en el nombre de Jesucristo. Porque la predicación en el nombre de Jesucristo pues comporta beneficios a la sociedad. A este hombre lo sanó. Y Dios, hermanos, a lo largo de la historia ha restaurado, vuelvo a decir lo mismo, ha restaurado pues el núcleo social, la familia que hoy sufre tantas amenazas, las familias que hoy celebramos no pues su edificación, no celebramos hoy que se realicen, ¿verdad?, matrimonios, no estamos disfrutando hoy de ver pues aquellas familias que nosotros conocimos, papá y mamá caminando de la mano con sus hijos. Hoy no, ya no valoramos este asunto. Para muchos es igual, pues, casarnos o no casarnos, tener una responsabilidad civil, social, ¿verdad?, ante los demás, que dé seguridad a los hijos que yo voy a engendrar. Eso ya no, es algo pasado de moda, es algo que para muchos ya no importa. Pero para Dios sí importa, y para Dios la familia sigue siendo el núcleo social más importante, ¿verdad?, del que hay que tener mucho cuidado. Y por las situaciones pues que se habían vivido en Israel, este hombre al que sanaron había vivido un estigma social, sufriendo pues desde el núcleo familiar mismo, sufriendo hasta que Jesucristo restaura su vida sanándolo. Entonces, hasta entonces, 40 años después de su nacimiento, este hombre es nuevamente aceptado dentro del núcleo social y pudo entrar al templo. Él no podía entrar, no podía hacer esto, nadie quería tocarlo, nadie quería tener un roce con él, simplemente arrojaban monedas, ¿verdad? Y cuando él extendía la mano le arrojaban una moneda, pero era increíble querer tocarlo, es inmundo, es una persona contaminada, no sabemos quiénes pecaron, si él o sus padres, y se atentaba pues de esta manera contra la familia. Jesucristo pues es quien restaura familias, quien restaura personas, quien restaura corazones, quien nos vuelve a la verdad del amor de Dios. Y esta es una verdad que no podemos callar, dice el apóstol, los apóstoles Pedro y Juan, ¿verdad? Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y no podemos callarnos hoy en día diciendo que Jesucristo restaura corazones, que Jesucristo restaura familias, que los principios bíblicos son principios eternos y son principios para toda la humanidad, no importa dónde se apliquen, siempre van a obtener un beneficio los hombres por seguirlos, ¿verdad? Pero, hermanos, la amenazante actitud del liderazgo religioso en ese momento, ¿verdad?, no entendía los beneficios que comportaba el que estos hombres predicaran a Jesucristo. Aun cuando el pueblo lo aprobaba, dicen los versos 21 y 22, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios
por lo que se había hecho. Y dijeron, no podemos azotarlos. Ellos querían castigarlos, querían golpearlos, ¿verdad? Querían azotarlos, querían darle por lo menos 39 azotes, que era lo que los judíos se acostumbraban a hacer con los que golpeaban. Y esto era lo que ellos querían para que ellos no siguieran hablando de Jesucristo, pero no pudieron porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Porque allí frente a ellos estaba la prueba misma de lo que había sucedido, dice el verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y estaba ahí también presente en ese momento. ¿Verdad? Ellos no lograban comprender el beneficio que comporta la predicación del Evangelio. Sin embargo, el pueblo aprobaba lo que estaba pasando. Y lo mismo sucede el día de hoy. La predicación del Evangelio sigue corriendo. La predicación de la verdad en Jesucristo sigue corriendo. Aunque pues muchos no entiendan el beneficio que comporta la predicación, sigue y seguirá siendo divulgada. La verdad en Jesucristo tiene que seguir siendo divulgada. ¿Por qué? Porque la gente pues está ansiosa de un cambio en sus vidas. Porque ¿quién va a poder dar una solución a la desesperanza, a la desilusión? ¿Quién va a poder dar una solución a la soledad, al vacío, al temor, al rencor, al coraje? ¿Qué terapia me va a servir para sacar todo esto de mi corazón? ¿Qué terapia me va a servir para sacar de mi corazón pues el adulterio, las fornicaciones, el odio, la amargura y muchas cosas que hay en el corazón del ser humano? Dijo Jesucristo un día, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Solamente Jesucristo lo puede hacer, regenerando nuestros corazones, dándonos la oportunidad de comenzar una nueva vida, haciéndonos volver a nacer a través de la regeneración espiritual que solamente en Jesucristo se puede alcanzar. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y si queremos un cambio de verdadero en nuestro corazón, Jesucristo es la única persona que puede obrarlo. Porque ya leímos en la semana pasada lo que ellos mismos dijeron, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Si usted tiene un corazón dolido, si usted se siente solo, vacío, triste, o tal vez tiene coraje, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, por toda la situación que estamos viviendo, por todo el conflicto y la crisis en que estamos metidos. La solución no es salir corriendo, ¿verdad?, a demandar soluciones a quien pensemos que nos puede dar. Lo mejor es buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es el que puede limpiar nuestras vidas, limpiar nuestros corazones y nuestras mentes, darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Busca a Jesucristo y no importa, hay que predicar el Evangelio. La predicación de la verdad siempre va a ser amenazada, aunque nunca se puede decir nada contra ella, aunque la única alternativa que tengan las personas sea la intolerancia ante la predicación, y aunque no se entiendan los beneficios que comporta, sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida las
sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, y en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, y en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, y en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, y en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Ahora, hermanos, es el momento de las acciones de gracias. Vamos a leer las acciones de gracias que son el testimonio, pues, de lo que Dios ha ido haciendo a través de toda la semana en nuestras vidas. Y también vamos a festejar a nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana. Acciones de gracias y cumpleañeros.
Es el momento, hermanos, de las ofrendas de nuevo nacimiento. Agradecemos a Dios por todo lo que Él ha dado a nuestras vidas y de lo mucho que Él nos ha dado, nosotros también ofrecemos un poco para adorarle de esta manera. Las ofrendas en el nuevo nacimiento. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi
Muy bien, hermanos, los anuncios para esta semana son mañana, lunes, tenemos reunión para jóvenes en punto de las 8 de la noche. Estamos estudiando la persona de Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a iniciar el estudio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mañana lunes, 8 de la noche, en la reunión de jóvenes. El martes, nuestras hermanas de la femenil tienen su reunión en punto de las 7 de la noche también por medio de Zoom. Y es necesario que usted se una al grupo de mujeres para que pueda recibir la liga, para que pueda unirse a la reunión de femenil en punto de las 7 de la noche el día martes. El miércoles tenemos estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y el viernes tenemos nuestro culto de oración en punto de las 6 de la tarde. Les rogamos pues que estén pendientes de cada una de las actividades para que puedan unirse y puedan disfrutar tanto de la palabra del Señor como de interceder los unos por los otros. De lunes a viernes, en punto de las 6:30, tenemos nuestro devocional de lectura bíblica. Utilizamos de 15 a 20 minutos de lectura bíblica sin comentarios. Usted puede seguir y siguiendo el rol de lectura bíblica alcanzará usted a leer la Biblia en un año. Entonces le invitamos para que se una con nosotros también de lunes a viernes por medio de Facebook de 6:30 en adelante para tener el devocional de lectura bíblica. Están invitados, hermanos, para participar en las actividades de nuestra iglesia. Muy bien, hermanos, es así como llegamos al final de nuestro culto. Gracias a Dios porque podemos estar juntos y adorando al Señor, podemos permanecer a pesar de la distancia en unidad, adorando la persona de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias y poner pues nuestras vidas también en sus manos para todas las actividades, para todo lo que tendremos que hacer a lo largo de la semana que hoy comienza. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder adorarte, de poder iniciar nuestra semana, Señor, reconociendo la grandeza de tu persona, la grandeza de tu nombre, Señor. Queremos suplicar que quieras bendecir nuestras vidas, que a lo largo de esta semana podamos nosotros caminar, Señor, en tu voluntad y podamos nosotros también dar testimonio de tu amor a otras personas que tanto lo necesitan. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Prospera el trabajo de nuestras manos, guárdanos de toda especie de mal. Permítenos, Señor, tener siempre un corazón agradecido para contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.